¿Quién quiere un trabajo? Si se meten con ella, se meten conmigo. Pero ella se metió a la boca del lobo solita. El lobo tiene mucha hambre. Déjenle en paz. Ya les dije. ¿No quieres cambiar tu vida? Váyase de aquí, señorita. No creo que eso sea posible. Si uno se lo propone, todo es posible. Solo he aceptado mi destino. Les dije que si se meten con ella, se meten conmigo. Vámonos. Segura, ¿no quieres esperar a tu hermana? No, tengo que hacer algo antes de eso. Bueno, ya me tengo que ir. Adiós, Daniel. Adiós, Natalie. Qué gusto verte, muchacho. ¿Cómo está? Disculpe, ¿se encuentra Yolena en casa? Debe estar por llegar. Ven, espera. ¿Cuál de todos estos trajes te gustaría? Cualquiera está bien. Buenos días, señorita. ¿Le puedo ayudar en algo? Sí, claro. Mire, un traje así como para él. No sé si sepa en dónde está, pero aquí el traje más económico vale $500. El dinero no es un problema. Si usted lo dice. Señor, pase por aquí, por favor. Te quedó muy bien. No estoy acostumbrado a vestirme así. Ya te acostumbrarás. Nos llevamos ese traje. Claro que sí, serían $1,300. Cobre, por favor. Listo. Gracias. Y vamos, que ya vamos muy tarde. Señor, disculpe, ¿por casualidad? Yo no lo conozco. No, señorita, creo que se está confundiendo. Yo toda la vida he sido vagabundo. Sí, claro.
Sí, eso debe ser. Con permiso. Hija, me tenías preocupado. Estoy bien, papá. Hasta que por fin te dignas en llegar, ¿no? El notario nos está esperando. ¡Vámonos! Ya no es necesario. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ya habíamos hablado de esto, hija. Debes casarte con Daniel. Ya todo está listo. Pero papá, no quiero. No puedo casarme con él. Se me está acabando la paciencia, Yolene. ¿Y tú? ¡No te mandas sola! ¡Vámonos! Suelta a mi prometida. ¿Qué crees que haces? ¿Qué sucede? ¿Por qué dice eso? Es verdad lo que dijo. Les presento, él es Juan Pablo Aliaga, mi prometido. Me estás mintiendo, ¿verdad? Esto es una farsa, ¿no? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué nunca me escuchas, papá? Hija, debes casarte con Daniel. Él es un buen partido para ti. Papá, Juan Pablo también lo es. Y a diferencia de Daniel, a él sí lo amo. ¡Basta! Vicente, esto es una falta de respeto. ¿Nuestro contrato? La compra ya no tiene validez. Daniel, por favor, no mezcles las cosas. Tu hija me acaba de humillar de la peor manera. ¿De qué está hablando, papá? Hija, la empresa está atravesando dificultades y Daniel se comprometió a comprar la mitad de las acciones, todo con el fin de salvarla. Yo no lo sabía. Claro que no lo sabías. No quería que se preocuparan. Por favor, no le avises a tu hermana. Ahora, Vicente, te quedarás sin empresa. Agradécele a tu hijita. Usted me parece conocido. ¿Qué familia es? Son españoles. Sus papás pasan en España. Hija, no olvides que yo lo único que quiero, que añoro es tu felicidad, tu tranquilidad. Estoy un poco cansada. Me retiro a la habitación. Un gusto conocerle. El gusto es mío, caballero. Con permiso. Pase bien. Adelante. ¿Ya se casaron? No, ¿Por qué? al parecer, tu hermanita se comprometió con otro hombre. Pero si ni siquiera tenía novio, yo que sepa. Sí, así de guardadito se lo tenía. No. No puede ser. Sin ella el plan no va a resultar. Lo sé, y es por eso que ya hablé con tu padre. Y le dije que se cancela la compra. ¿Pero por qué harías eso? Porque tú mismo lo dijiste, Natalia. Sin Yolene como mi esposa, el plan no funcionaría. Pero debe haber alguna forma. Esa empresa debe ser mía como de lugar. ¿Perdón? Nuestra, dirás. Sí, es lo que quise decir. Cariño, debes de decirle a mi papá que el negocio todavía sigue en pie. ¿Tienes algún plan? No, la verdad aún no.
Pero estoy segura de que algo se me ha de ocurrir. No me parece buena idea. Yo soy capaz de todo. ¿Escuchaste? De todo. Natalia, eso es muy arriesgado. Daniel, si no haces lo que yo te estoy diciendo, te denunciaré. ¿Qué acabas de decir? Te recuerdo que tú y yo estamos en esto. Y si algo me pasa, tú también caes. Te recuerdo que solo yo he sido la que te digo lo que tienes que hacer. Tú solo has metido las manos. Eres una tramposa. Es tu palabra contra la mía, amorcito. Está bien, se lo voy a decir. Muy buen chico. Eso me gusta. Ahora quiero que te vayas. No quiero que nadie nos vea por aquí. Vete. Daniel, no pensé encontrarte por aquí. Sí. Necesitaba tomar un café para tranquilizarme. No sabía lo que estaba pasando con la empresa. Bueno, quiero decirte que seguiré con la compra de las acciones. ¿En serio? ¿Por qué? Porque lo que dije fue por un momento de enojo. Pero eso no tiene nada que ver con nuestra relación. La verdad me alegro mucho que lo estés tomando con madurez. Sí. Bueno, iré a decírselo a tu padre. Con permiso. Señores, ¿no tendrán una monedita que me regalen? Claro que no. Lárgate de aquí. Juan Pablo, ¿eres tú? ¿Tú lo conoces? No. De seguro es ese tipo de personas que únicamente buscan dinero. Mire, aquí tengo unas moneditas. Gracias. Juan Pablo, dejarás de ver. Con permiso. ¿Crees que nos haya creído? Yo creo que sí. Qué mala suerte habernoslo encontrado, pero... Vamos, te invito a comer. Gracias. Oye, tú. Dígame, patrón. Juan Pablo. Dices que lo conoces. ¿Es verdad? Mi memoria falla por ratos, no estoy muy seguro de eso. Pero lo acabas de saludar. A lo mejor necesite algo para recordarlo. Por supuesto. Sí, ya me acordé. Sí lo conozco. ¿De dónde lo conoces? Porque él es como yo. ¿Como tú? Sí, así como yo. Un vagabundo. Eso mismo, señor. ¿Estás completamente seguro? Ay, patrón. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Esto es increíble. Me mentiste, Yolene. Gracias por la información.
¿Qué haces? No sé por qué nadie me avisó del estado de la empresa. Quizás tu padre solo quiso protegerlas. Esas son excusas. Pero ahora tengo que revisar los balances. ¿Tú tienes acceso a todas esas cuentas? Así es. Mi padre me nombró presidenta y cuando él no está, pues yo estoy a cargo de todo. No puede ser. Estamos al borde de la quiebra. ¿Alguna vez han pasado por algo así? No, nunca. ¿Por qué? ¿Puedo ver los números? Mira, no quiero que te sientas incómodo ni mal, pero no creo que vayas a entender esto. Permíteme. Por favor. Claro, adelante. ¿Qué pasa? Es lo que temía. ¿De qué hablas? Estos son valores reales de hace 3 años. Por lo cual, quiero que tengas presente esto. Son proyecciones muy excelentes, pero son a futuro. Pero estos son los valores 1 año después. Dime tú, ¿qué observas? Pues los ingresos siguen siendo muy buenos, pero el gasto operativo se ha duplicado. Exacto. Eres muy observadora. Entonces, eso quiere decir que el año pasado y este han sido iguales. Por lo tanto, esto quiere decir una sola cosa. Están asfaltando la empresa. ¿Conoces a alguien que coincida con la fecha del desfalco? Mira, Daniel, pues ha sido la única persona, pero eso es imposible. Porque las únicas personas que tenemos acceso es mi hermana, mi papá y yo. Pues deberías hacerle una visita a tu hermana. Por precaución. No creo que mi familia se preste para hacer ese tipo de cosas. Pero todo esto, ¿tú cómo sabes tanto? Señorita, esa es una larga historia. Pero mejor ahora, vámonos. Sí. Así que mi hermanita no nos invitó a la boda. Así parece. Debe tener sus razones. Siempre le excusas. Para ti, ella nunca hace nada malo. Hija, no te pongas así. ¿Sabes? Hasta pienso que la quieres más a ella que a mí. No, estás muy equivocada. A las dos las amo. Pues no parece. Buenas tardes. Vicente, Natalia, tengo una noticia terrible que contarles. Me asustas. Dilo de una vez. ¿Qué pasa? Es por el supuesto prometido de Yolene. Es un impostor. ¿A qué te refieres? A que Yolene contrató un vagabundo para no hacerse cargo de sus responsabilidades. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Claro que sí. Yo mismo encontré un amigo de otro vagabundo que me lo confirmó todo. Ahora me doy cuenta. No puedo creer que mi propia hija me haya hecho esto. ¿Tanto que la defiendes?
¿Y así es como te paga? Hasta la nombraste presidenta de la empresa. Lo hice porque ella es la hermana mayor, pero ambas son las dueñas. Pero ella tiene más poder. Dime, papá, después de lo que acaba de hacer, ¿aún le darás la presidencia? Lo estoy pensando muy seriamente. Lamento mucho por lo que tienes que pasar, papi. Debemos esperar la versión de tu hermana. Ahí tomaré la decisión. Pero dime qué excusa va a poner por lo que hizo. Pensándolo bien, he decidido de que tú seas la presidenta de la empresa. ¿Hablas en serio, papi? Sí, te lo mereces, te lo has ganado. Eres muy delicada y también muy responsable. Papá, muchas gracias. De verdad, eres el mejor. Gracias. Bueno, ahora que ya se encuentran más felices, tengo una noticia que darle, Vicente. Voy a seguir con la compra de las acciones. Muchas gracias, Daniel. Muy bien. Así es. Y aquí tengo la carpeta con toda la documentación. Vamos a legalizarlos de una vez. Con permiso. Papá, tenemos que hablar contigo. Yo no tengo nada que escucharte. Ya me enteré todo lo que debía enterar. ¿De qué estás hablando? De tu prometido. Pensaste que nunca me iba a enterar. Ah, mira, papá, yo te lo puedo explicar. Señor, por favor escúcheme. Tengo algo muy importante que decirle. Tú no tienes que explicarme nada. Ya hiciste lo que querías. Señor, esto es más importante de lo que usted cree. No tienes que explicarme nada. Mejor vete. Papá, tranquilízate. Está bien, señor. Me iré, pero con una sola condición. Por favor, hágale caso a su hija. Ella tiene algo muy importante que decirle. Y que a raíz de eso, cambiará sus vidas. Retírate de aquí. Ahora, hija, te escucho. Mira, papá, me puse a revisar los balances y hay muchas irregularidades desde hace 3 años. ¿De qué estás hablando? Aquí están las pruebas por si no me crees. Están esfalcando la empresa. No puede ser. Me han estado robando. Nadie se mueva. Natalia, ¿qué estás haciendo? ¡Tú cállate! Tú no entiendes nada. Hija, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes, papá? Voy a hacer esto porque tú siempre la prefieres a ella antes que a mí. Natalia, piénsalo mejor, ¿sí? Quiero que ahora mismo los dos firmen los papeles. ¡Ahora! No lo voy a hacer. ¿Así? Entonces, me quedaré con todo, mediante herencia. ¡Alto, policía! No, no, suélteme, Daniel. Yo no sabía nada. Suélteme. Papá, lo siento mucho.
Gracias por todo lo que acabas de hacer por mí. No se preocupe, señorita. Lo hice de todo corazón. Y a todo esto, ¿al fin me vas a decir quién eres? Señorita, yo era un analista financiero muy exitoso. ¿Y qué pasó? Un socio me traicionó. Me dejó en la ruina. Terminé en la calle y, sobre todo, perdí mi licencia. Ay, lo siento mucho. Tranquila. Estuve trabajando. Trabajo y trabajaré muy fuerte para intentar limpiar mi nombre. Puedes contar con nosotros, con mi papá y conmigo. Muchas gracias, señorita. De verdad. Y bueno, sabes, mi padre me acaba de decir que si es que quieres ser su analista personal. Señorita, yo encantado de la vida, pero no lo puedo hacer si no tengo mi licencia. De eso no te preocupes. Igual confiamos en ti y sabemos que pronto vas a poder limpiar tu nombre. Y pues que también ya quedaste soltero. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, que ya no tienes ningún compromiso con nadie. Ni con nada. Bueno, no le prometo nada porque no me quiero comprometer con nadie. Pero si usted me da la oportunidad, sí me gustaría conocerla. Bueno, pues igualmente me encantaría la idea. Pero que sea poco a poco.